Muy buenas noches, entonces, continuando con la semana de repaso que estamos dictando los días miércoles a partir de las 10 de la noche, del tema de cirugía general, ¿no? Y aquí tenemos el subtema de apendicectomía y procedimientos y cuidados posoperatorios luego de la apendicectomía. E iniciamos con este repaso, ¿no? Dura alrededor de 20 minutos máximo. Entonces, introducción. Primero, antes de hablar en sí del tema del manejo postoperatorio y los cuidados respectivos, tenemos que saber qué es la apendicectomía. Bueno, según su vocabulario, según su etimología, pues apendicectomía es el procedimiento de extirpar el apéndice inflamado. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues en caso de apendicitis, perforación o en caso de abscesos, ¿no? ¿Qué procedimientos quirúrgicos podemos abordar en este tema de apendicectomía? Pues aquí tenemos una apendicectomía laparoscópica versus laparotomía, que son métodos para el abordaje quirúrgico. Retirada del apéndice podemos hacer por extracción y manejo del tejido infectado, y el cierre de las heridas se puede hacer por manejo de suturas o también se utiliza en las grapas, ¿no? Tenemos que relacionar también el grapado con el tema de Apendilab, ¿no? Que es apendicectomía por laparoscopía. Listo. Entonces, en grandes rasgos, cuando hablamos del cuidado postoperatorio, tenemos que hablar de monitoreo, alimentación e higiene de la herida. ¿Por qué monitoreo? Tenemos que hablar los signos vitales y síntomas de las complicaciones, porque recordemos que según la complicación persistente, por ejemplo fiebre en el primer día, atelectasia, fiebre en el segundo día, puede ocasionar otras patologías, ¿no? Entonces siempre tenemos que manejar y monitorizar los signos vitales y los síntomas de sus complicaciones. En cuanto a la alimentación en un paciente apendicectomizado, se menciona que es de inicio gradual y de manejo de náuseas, ¿no? Y en cuanto a la higiene de la herida, vamos a tener cuidados para prevenir el tema de las infecciones en el sitio operatorio. Y complicaciones potenciales, que son las infecciones, que tenemos que monitorizar constantemente estos signos, peritonitis también, en caso tenemos que hacer una vigilancia de la respuesta abdominal, ¿no? Y un tema muy frecuente en este tema de los apendicectomizados es el caso de la obstrucción intestinal, que es un síntoma a tener en cuenta, ¿no? Ahora, para el tema de la actividad física y la recuperación, se recomienda hacer una movilización temprana, que esto previene las complicaciones. Por eso, siempre se va a recomendar, ¿no? Por ejemplo, una señora, un joven de 24 años, apendicectomizado, el médico correspondiente le va a decir, ¿no? Por favor, señor, camine, ¿no? Camine, y más los que han sido por Apendilab, ¿no? Para liberar el CO2, todo ello. Listo, entonces movilización temprana, esto previene las complicaciones, y un seguimiento médico para revisar y evaluar su recuperación. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? El tema de la apendicectomía es extracción del apéndice, procedimientos quirúrgicos, podemos hacerlo abierto o laparoscópico, ¿no? Hacemos la retirada del apéndice y para cerrar la herida quirúrgica utilizamos método de sutura o usualmente en Apendilab se usa el grapado, ¿no? Cuidados postoperatorios, tenemos que evaluar los signos vitales, la alimentación va a ser de inicio gradual, la higiene de la herida es una parte sustancial, y las complicaciones potenciales son infecciones, peritonitis y obstrucción intestinal. Y algunas recomendaciones para la actividad física y recuperación es la movilización temprana para prevenir todas estas complicaciones potenciales en los pacientes apendicectomizados. Y ahora vamos a ver preguntitas básicas, intermedias y avanzadas que nos van a ayudar a entender más el tema de apendicectomía. Entonces, ¿cuál es el procedimiento principal de la apendicectomía? Habíamos hablado, ¿no? La parotomía o la paroscópica. En este caso, ahora se utiliza más y por todos los beneficios que implica, ¿no? La apendicectomía laparoscópica, ¿no? Que es un enfoque menos invasivo y comúnmente utilizado. Ojo, en estos que son no complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya tiene una peritonitis o algo más complicadito, sí se utiliza una laparotomía.
Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Pero por lo demás, una laparoscópica. Menos invasivo, menos tiempo de recuperación y listo. ¿Cuál es una indicación común para la apendicectomía? Pues esta es una pregunta básica, ¿no? Apendicitis aguda, ¿no? Muy bien, pasamos a las preguntas intermedias. ¿Qué complicaciones posoperatorias se debe vigilar de cerca en los pacientes apendicectomizados? ¿Hipertensión, infecciones o diabetes? Claro que si tiene alguna comorbilidad tenemos que vigilar esa comorbilidad si está controlada, ¿no? Imagínense que sea un paciente hipertenso, un paciente diabético, pero específicamente la complicación posoperatoria que se debe vigilar es el tema de la infección, ¿no? Porque esta infección es una complicación potencialmente dañina, ¿no? Dañina para nuestro pacientita. Listo, sigamos. ¿Cuál es el método preferido para cerrar heridas post-apendicectomizado? Los pacientes, ya habíamos mencionado, el grapado, ¿no? El grapado es comúnmente utilizado para cerrar las incisiones quirúrgicas. Y por último, para ya terminar, las preguntas más difíciles, más avanzaditas, no difíciles. ¿Por qué es importante movilizar tempranamente los pacientes después de la apendicectomía? Y esto es lo que estábamos hablando de las recomendaciones, de los ejercicios, ¿no? ¿Por qué? Porque previene la obstrucción intestinal. Y esto es una pregunta recurrente. Cuando pasamos visita en el servicio de cirugía general, igual siempre los médicos mencionan, ¿no? ¿Por qué es importante la movilización temprana después de que un paciente ha sido apendicectomizado? Pues previene la obstrucción intestinal, porque la movilización temprana ayuda a prevenir complicaciones como cuál, como la obstrucción intestinal, que es una complicación frecuente. Y por último, ¿cuál es el abordaje quirúrgico menos invasivo para la apendicectomía? Como ya habíamos visto, es el tema del laparoscópico, ¿no? Que es menos invasivo, menos tiempo de recuperación, y esto teniendo en cuenta que si tiene más complicaciones, obviamente si tiene una peritonitis generalizada, bueno, entre otras cosas, si tenemos que hacerle una laparotomía. Entonces este tema es más digerible, es más fácil, más sintético, ¿no? Habíamos visto la definición, las cositas que tenemos que tener en cuenta, diferencia entre la laparoscópica y la laparotomía, el monitoreo, la alimentación de inicio gradual, el vigilar las complicaciones. Y la complicación, una de las más frecuentes, es la obstrucción intestinal. Y para evitar la obstrucción intestinal en los pacientes apendicectomizados, vamos a hacer lo que es la movilización temprana. Miren, vamos a 7 minutos y ya hemos terminado este tema. Como les dije, es un tema cortito porque estamos enfocándonos específicamente no en la apendicitis. Por ejemplo, si hablábamos de apendicitis, ¿no? Tendríamos que hablar cronología de Murphy, el Mantrel, los criterios de Alvarado, los puntos y todo eso, Robson positivo, Murphy no es, ¿no? Y todo ello, ¿no? Pero no, estamos enfocándonos a apendicectomía para el área de cirugía general. Y lo que no podemos olvidarnos son esto, ¿no? Indicaciones en caso de apendicitis, obviamente. Tenemos esta diferenciación entre la laparoscópica y la laparotomía, la retirada del apéndice y el cierre de heridas podemos hacerlo por suturas y por grapado. La alimentación debe ser gradual, higiene de la herida. Complicaciones como obstrucción intestinal se evitan con una movilización temprana para prevenir complicaciones como obstrucción intestinal. Y eso es todo el tema en relación a la apendicectomía, procedimiento y cuidados posoperatorios. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicas? Excelente. Normal. Entonces terminamos, igual vamos a estar subiéndolo a nuestro canal de MAPIMEDIC. Son temas cortitos, como les mencionaba, es un repaso de cirugía general, ¿no? Y muchas gracias. Paramos la grabación.